Llevo varios días sin probar bocado y lo peor de todo es que no tengo ni un centavo, ni ningún amigo, ni ningún pariente que me invite a su casa a comer algo decente. ¿Qué tal, amigos y amigas de Factotum Records? Aquí estamos en otro día más caluroso como estos días en la Ciudad de México, días del mes de mayo que está el sol a todo lo que da, y nos da mucho gusto porque en días así de casi 30 grados tener a un músico, conductor y un amigo también de ese nivel de 30 grados o más de explosión solar in the house. Tenemos nada menos que el gran Alfredo. ¿Quién no recuerda a los programas de Telehit, de Guaguarones, Mama Pulpa, y ahora su nuevo proyecto Spanglish in the house? Un placer tenerte, una leyenda de la televisión y de los programas de Telehit. Alfredo, ¿cómo estás? Memo, gracias, cabrón, qué bonitas palabras. Las agradezco y las valoro muchísimo. No, más. Y yo tengo que ser muy honesto. Para los que me conocen saben que yo los 90s pues no estaba acá en México, me los viví en el Gabacho, pero cuando yo venía a México, por ahí también de los 2000s, veía programas y me decían, mira, chécate este programa, y Guaguarones fue un programa que revolucionó, la verdad, llegó en el momento ideal a la televisión mexicana. Era de Telehit, era de paga, pero que nos platique su creador qué era Guaguarones y por qué crees en tu opinión, mi querido Alfredo, pegó tanto ese programa. Bueno, Guaguarones era la evolución de varias cosas que habíamos estado desarrollando. Antes un equipo de 4 amigos que pues nos juntábamos realmente a hacer comedia, pues, ¿no? Nos fumábamos un porro y nos poníamos a escribir pendejadas y guiones, ¿no? Y como que lo estuvimos trabajando. Primero hicimos un programa en Canal 40, que era un noticiero para jóvenes, y luego de ahí se acabó eso y nos fuimos a Canal 11 y ahí hicimos un programa que se llamaba Alarma la de Rock, que era sobre rock mexicano en el Canal 11, que tenían una barra de Much Music en ese tiempo. Acabó eso y fuimos a pedir chamba a Telehit. Y primero como que llegamos, presentamos el proyecto al productor y nos dijo, no, muchas gracias, no me interesa. Y luego unos días después, unos compas que tenían un programa de radio, Elías y Canito, a quienes les mando abrazo y saludos, nos corrieron el pitazo de que había un casting en Telehit. Nos dijeron, vayan. Y entonces nos fuimos a aparecer ahí, nos hicieron el casting, nos lo hizo un productor que se llamaba Gabriel Uceta, se llama, por ahí anda, Uceta. Saludos. Y el güey dijo, ustedes son, ¿no? Van para allá. Y entonces cuando nos presentó con el mero productor de Telehit, nos volvió a ver y dijo, cabrón, pero ¿cómo contrataste a estos güeyes? Yo ya me imagino la jeta de ese güey. Exacto, no dijo nada, pero esa jeta que te imaginas fue así. Pero nos dieron chance de empezar a hacerlo y yo siento que lo que hizo que pegara era que no había nada así, güey. O sea, era una época en la que, o sea, sí había cierta irreverencia porque ya estaba por ahí. Tenían, por ejemplo, un programa en Telehit que se llamaba Black and White, que era con Omar Chaparro, otro chavo que se llamaba Rafita y otro güey que no me acuerdo cómo se llamaba. Y ellos hacían como bromas telefónicas. Y había cierta irreverencia, pero nadie realmente estaba haciendo como un humor más ácido. O sea, sí hacían ahí una broma telefónica, pero nosotros empezamos a burlarnos del formato de la televisión. Entonces en Guaguarones presentábamos como, hacíamos cortos o trailers de películas que no existían, hacíamos comerciales de productos que no había. Hacían sketch que los grababan aquí en La Balbuena. Exacto, por cierto. muchos de ellos, varios de ellos, ¿no? Y eso creo que fue lo que realmente le dio una onda, y que presentábamos grupos de rock, porque en ese momento pues no había espacios para las bandas independientes en la tele. O sea, iban a la tele los que ya la habían pegado, La Fobia, Caifanes, toda esa música, claro, ya la había pegado en el 2004, que nosotros estábamos haciendo Guaguarones, y ya estaban en los medios, pero las bandas independientes chiquitas pues no. Y creo que, por ejemplo, la primera que realmente explotó ahí en Guaguarones, porque los invitamos, fue Austin TV. Y Austin llegaron con sus máscaras de conejos, todos con la cara tapada y tocando su música en vivo. Y eso creo que fue así como que le pegó durísimo a una generación que no veía sus grupos, no se sentía representada en la televisión. Y aunque nosotros no pertenecíamos a esa generación, éramos un poco más rucos, estábamos dándole espacio a esas bandas. Entonces creo que la combinación de un humor que no estaba en la televisión y bandas de música que no estaban en la televisión
fue lo que lo hizo, pues en ese momento muy exitoso, y al paso de los años lo ha hecho de alguna manera legendario, ¿no? Mucha gente lo sigue recordando. Oye, Flaco, y aparte, bueno, lo hace también legendario la calidad de bandas. Por ejemplo, ahora todo el mundo sabe quién es Panteón Rococó, pero en esos años empezaba Panteón Rococó, 2 minutos. Ya llevaban algunos años Panteón, pero justo la estaban rompiendo en ese momento. 2 minutos, la banda 2 argentina. minutos, bueno, vino Versuit, Vergarabat, vino a Babasónicos, muchísimas bandas, las Ultrasónicas, La Comuna. Bueno, vinieron unos que se llaman Screaming Headless Torsos de Nueva York, que también era una banda independiente de Dave Fiuczynski, un guitarrista así perrísimo. Y así, o sea, vinieron, por ejemplo... Oye, ¿quién escogía a los músicos? ¿Tú los escogías? ¿Tú los pedías? Sí, entre el equipo éramos 4, éramos Chipotes, otro cuate que le decimos El Huevo, Johan Soto, un puertorriqueño compañero mío de la universidad, y yo. Y nosotros 4 éramos los que pues hacíamos desde los guiones, grabábamos todo, editábamos todo. O sea, nosotros llegábamos así al programa nomás a conducir y poníamos los segmentos que ya habíamos producido nosotros en nuestra casa, pues. O sea, en aquel tiempo no era tan común, pero ya teníamos computadoras para editar porque antes habíamos hecho un programa. De pronto este cuate Jorge Vergara compró las Chivas y se hizo socio de Los Cuarón. Okay. Hicieron esta peli tan famosa que se llama Y tu mamá también, y entre las cosas o proyectos que estaban desarrollando, Carlos Cuarón, no el hermano, eres el hermano del otro, ¿cómo se llama el otro, el cineasta? Alfonso Cuarón, y el hermano es Carlos es un gran guionista, un gran cineasta, y de hecho escribió el guión para Tu mamá para también. Tu mamá también, y ha hecho muchos guiones, y ha hecho algunas películas muy buenas. Creo que la de Rudy Cursi es de él, de hecho. Claro. Y bueno, la cosa es que Carlos quería hacer un programa sobre las Chivas, y entonces contactaron a algunos equipos de gente que hacíamos humor, y contrató como a 3 equipos. Uno de ellos, el equipo de Gibran Aswad, que Gibran Aswad ahora es cineasta, se ha ganado varios Arieles por editar películas. Otro era nuestro equipo, y otro equipo lo tenía Ali Guagua de las Ultrasónicas. Okay. Y los 3 equipos empezamos a generar contenido para ese programa. Al final nunca salió, pero nos pagaron un dineral, o sea, y con eso nosotros pudimos comprar cámaras y computadoras, en ese tiempo computadoras Mac, imagínate, o sea, te estoy hablando de que no todo mundo, o sea, ya existía, pero no era tan común como ahora. Claro. Y con eso pudimos empezar a desarrollar, digamos, productos audiovisuales de buena calidad, y eso creo que también le dio una onda en Telehit, pues, porque nosotros ya llegábamos a presentar lo que habíamos estado produciendo. Oye, Flaco, y te preguntaba fuera de cámara que si había guiones, había un libreto, porque pues era un programa muy sui generis, ¿no? Era mucha irreverencia, era mucha espontaneidad, pero sí había una línea, ¿no? Había una escaleta donde claro. decíamos, introducción, presentamos tal video, vamos a mandar a esta cápsula, o sea, pero no había un guión como tal. Las piezas o las cápsulas sí estaban completamente guionadas, algunos también improvisábamos cosas. Hay una muy famosa que se llamaba Autos Buenos Aires, y que estaba inspirada, yo no sé si te acuerdas, güey, que en los 80 había en las noches en el canal 4 o así, en esos canales como de segundita, había un señor que anunciaba coches. Sí, claro. Que decía, azul, chiclamino, no tiene ni una patinada de mosca este coche. Y entonces se nos ocurrió hacer una cosa así, pero en la calle, y con coches, o sea, que se robaban. Entonces salía Chipote diciendo, miren nomás este Audi que tenemos aquí, solo 5,000 pesos, llame ahora y no sé qué. Y entonces le sonaba el teléfono, va para allá. Y entonces venían un par de maleantes, abrían el coche y se lo robaban. Y, digo, es que esto es muy curioso, porque para los que no conozcan las del interior de la República o del extranjero, la Buenos Aires es una colonia aquí en México donde que se hizo famosa porque vendían autopartes robadas, ¿no? Y era todo ese tipo de juego, claro. Nadie estaba haciendo eso, sí. Pues, ¿no? En ese momento nadie hacía ese humor. A lo mejor ahora... Facundo lo hizo después. Pero lo hizo porque nosotros le escribíamos esos segmentos. O sea, nosotros... De hecho, después trabajaste para Facundo, ¿no? Es como guionista. No para Facundo, sino para la producción que hacía Facundo, okay. Que la llevaba Miguel Ángel Fox. Y él nos contrató, cuando vio lo que hacíamos en Guaguarón, nos dijo, quiero que hagan esto, pero en el programa de Facundo. Y de hecho a Facundo le gustaba mucho lo que hacíamos, y pues siempre nos dijo que los segmentos favoritos del programa eran los nuestros. Después ya empezaron a hacer otras cosas de las que yo digo así de puta qué oso, o sea, eso del duende y esas cosas que ya, yo ahí ya dije, güey, a mí esto no es mío, esto no es para pena mí, ajena. ¿no?
Pues absolutamente, ¿no? Absolutamente, o sea, como que la glorificación de la violencia contra las mujeres y el Claro. alcoholismo así, de esa manera. Es una apología muy Es fea. una apología muy fea, cabrón, en aquel tiempo era bastante normal y que ahora con 20 o 25 años después nos damos cuenta que fue muy dañina, ¿no? Ahí, por ejemplo, están otros ejemplos que no eran malintencionados, ¿no? Por ejemplo, la canción Ingrata de Tacuba, ¿no? Que incluso ya ahora ellos se niegan a tocarla, pues, pero es un discurso que en ese momento tenía cierta, ¿cómo decirlo?, pertinencia, porque veníamos saliendo de la etapa siempre en domingo de la música. Entonces, cuando Sí, claro. llega Tacuba o cuando llega Molotov a proponer una idea distinta, una irreverencia, ya no irreverente, sino ya vamos a pasarnos de lanza, Claro. era muy pertinente, pero después de 25 años en un país feminicida, ya pues empiezas a ver que ese no era tipo de buena onda. cosas, güey, realmente fueron mala influencia, ¿no? Quiero agradecerte también. Estamos escuchando música de fondo al gran DJ viejo residente de Factotum Records. Le agradecemos que esté con nosotros. Oye, hay una pregunta obligada. Hay mucha gente que, pues Mama Pulpa, háblanos de Mama Pulpa en el momento en que hay un viaje a Vallarta y un festival masivo en Vallarta, donde de repente incluso creo que llegué a escuchar que la misma gente de la producción de Telehit decía, oye, cabrón, pues no nos habías dicho que tocaban bien chingón, ¿no? O sea, ¿por qué no nos habías dicho? Porque la rompen en Vallarta, ¿no? Pedimos chance de tocar en Vallarta o sea, se estaban organizando, cada semana hacían un festival en una playa y dijimos hacia el productor, oye, danos chance de tocar, y dijo, bueno, va, Eso nos era dejo como de abrir. muy en TV, ¿no? Del programa Gabacho, Sí, ¿no? ¿Te sí, acuerdas sí. que en la playa tocaban y había festivales? Sí, tal cual. Y se lo robaron en Telehit, y entonces una semana en Cancún, una semana en Vallarta, y entonces pedimos chance, así de, oye, güey, déjanos aunque sea abrir el concierto. Y dijo, bueno, va, abran. Y tocamos y nos fue cabrón, y entonces él nos dijo, pero ¿por qué no me habían dicho que tocaban? También no tienen un video, y justo estábamos terminando el video de Supermercado, que lo hizo como tesis de universidad, un cuate nuestro que también estudió en la Ibero, y que en ese momento él dijo, o sea, estudió en la Ibero, estudió en la especialidad en cine, de la carrera de comunicación, y él en ese momento dijo, yo quiero ser director de videoclips, es todo lo que me interesa. Y hizo varios, hizo para Zoe, hizo para muchos músicos, los músicos de José, y hizo el de Supermercado. Y fue una historia muy chistosa, Memo, porque se juntó todo. O sea, yo tenía en aquel tiempo una pareja que trabajaba en Argos y estaban haciendo una telenovela como de policías y ladrones. Que Argos pegó mucho por el Pigmeño Ibarra, ¿no? Exacto. De las series. Y tenían esta telenovela que era, te digo, como era, si te lo digo así es absurdo, pero ellos lo ponían en serio, era un ladrón que se enamoraba de una policía. Okay. Y entonces tenían, por ejemplo, un foro de un cuartel de policía con los uniformes, con las armas, tenían todo, güey. Y yo le dije a mi chava en aquel momento, dije, oye, güey, ¿no se podrá que nos den chance de grabar ahí? Dijo, sí, ahorita vemos no sé qué, y nos dieron chance, nos prestaron armas. Y luego, en el equipo de la gente de la Ibero, que estaban presentando esa tesis, una de las chicas era hija del dueño de Gigante. Y entonces nos prestaron un supermercado que no, o sea, prestarte un supermercado es imposible. O sea, o pagas un dineral o no se puede. En fin, se dio todo, cabrón. Este güey sacó rollos de 16 milímetros porque era de su tesis, cámaras de cine. O sea, era el momento, era todo. Y se dio todo, güey, y el video quedó cabrón. O sea, vayan a buscar ese video en YouTube si no lo han visto, porque la verdad es que es una joyita. Lo censuraron en MTV por las armas, okay. No lo pusieron, pero cuando este cuate Lalo Marrón, el productor de Telehit, nos dijo, ¿no tienen un video? Le dijimos, tenemos y dijo, güey, ¿qué pedo con esta superproducción? Claro. Va a alta rotación. Y entonces empezaron a poner en alta rotación, o sea, yo creo que lo ponían 4 o 5 veces al día el video. Pues imagínate. Güey. Entonces ahí explotó todo para Mama Pulpa, ¿no? Y nos hizo mucho bien y mucho mal, porque pues tú sabes bien, güey, que mucho veneno puede matarte mucho también. Veneno puede matarte, ¿no? Y yo considero que la fama es pues un veneno muy cabrón, y además es como el peor de los efectos secundarios de hacer bien el trabajo, ¿no? Porque tú haces música que conecte con alguien, claro. Y eso provoca que haya fama. Y en ese momento, que era el último momentito de la televisión mexicana antes del internet, o sea, todos veíamos los mismos canales, todos oíamos la misma música antes del internet,
Y pues de pronto que te pusieran 4 veces al día en un canal donde que se transmitía en 180 países, pues puta, así pasamos, te digo, de viajar en el metro, llevando nuestros instrumentos, güey, claro, allá viajar en limusina y aviones. De hecho, fuera de cámara esto, bueno, aquí entre nos yo le pregunté a mi querido Alfred si te llegó a pegar un poquito eso, ¿no? De ser totalmente underground, desconocido, allá de repente que ya ni comparas tu ropa con tu dinero porque Vans te pagaba y me comentó, sí, de repente sí se te movió el piso, a todos se nos movió el piso, a todos nos volvimos locos, pues porque no. ¿Qué edad tenías? Fíjate que yo tenía en ese momento 30 años, porque lo recuerdo bien porque todos mis amigos estaban pasando por la crisis de los 30 y a mí me la peluqueó, cabrón, porque yo estaba acá de rockstar cumpliendo el sueño de toda la vida. No, o sea, llevábamos 10 años con Mamá Pulpa, u 8 años, creo que llevábamos 8 años cuando explotó. Ya muchos de la generación tenían discos, Eso es importante porque mucha gente pensó que Mamá Pulpa era algo muy reciente y ya tenía 8 o 10 años atrás de cuando empezó el programa, ¿no? 8 años de carrera atrás, ¿no? Y ahora te pregunto, a la distancia, mi querido Alfred, ¿por qué consideras que para mucha gente, incluso aquí mi productor Nani Recamier, que llegaba corriendo de las clases de la universidad para ver el programa de Guaguarones y le gustaba mucho, bueno, la música de Mamá Pulpa, ¿qué hace que Mamá Pulpa sea para muchos considerado como un grupo de culto? Yo creo que éramos una cosa muy única en varios sentidos. Por ejemplo, nunca realmente pudimos pertenecer al movimiento de ska porque todos ellos eran bandas de 11 güeyes y nosotros éramos 3 y éramos, llegábamos y hasta teníamos una broma de que les aplicábamos el mamapulpazo porque había muchas veces que nos iba mejor a nosotros que algunas bandas de 11, 10 miembros. Luego ya empezó a cambiar la cosa, pero... ¿Te considerabas tú como una banda de ska propiamente? Sí, tal cual éramos una banda de ska punk. Yo me acuerdo así que no había muchas bandas así en ese momento, todas como que iban más hacia lo latino, como a esta mezcla de la música latina con el ska, más tipo Fabulosos Cadillacs. Sí. Y nosotros estábamos más en la onda como de grupos como Real Big Fish, había otros que se llamaban más californiano. Más californiano, absolutamente. Y era más punk, entonces éramos un power trio. Y nos odiaban, güey, porque cuando terminábamos el toquín, aventábamos la batería, como banda de... Destruías la batería y todo. Y, güey, estos güeyes se emputaban, o sea, en particular, les mando saludos a mis compas, bueno, no sé mis compas, pero a los de Panteón Rococó, porque se emputaban, güey, o sea, y después, por ese tipo de actitudes, o sea, nos la ganamos, pues, pero por ese tipo de actitudes, ellos, por ejemplo, en algún momento le decían a los empresarios, si viene Mamá Pulpa, nosotros no tocamos. Tanto así. Y entonces, pues de eso nos separó muchísimo de ese movimiento, ¿no? Y estuvo también bien, güey, porque la verdad es que, pues nosotros tampoco éramos tan así, pues, o sea, nuestras letras eran absolutamente de humor en la tradición de Botellita de Jerez, o del Personal, y las letras de ellos eran súper contestatarias y con un mensaje que no pegaba tanto con lo que nosotros hacíamos. Nosotros éramos desfachatados, irreverentes y desmadrosos, ¿no? Oye, Flaco, y bueno, cuéntanos ese día negro que todo el mundo quiere saber, así como empezó todo, así como todo tiene un inicio, tiene un final. Cuando les comentan un poquito ahí de que, bueno, el rating va un poco bajando y ustedes hacen lo que hacen y ese día pues termina prácticamente Guaguarones. Bueno, teníamos un poco en contra esta onda de que no nos había contratado el productor como un proyecto que él quería impulsar y tuvimos mucho éxito, muchísimo éxito. Entonces, en algún momento éramos el programa más con mejor rating de Telehit. ¿Cuánto duró? ¿Unos 3 años? No, como un año, poquito menos de un año. Okay. Poquito menos de un año, pero a los 6 meses ya no, o sea, ya la habíamos roto, chido. Y nos cambiaron de horario. Primero hacíamos 2 veces por semana y después nos pusieron de lunes a viernes y era media hora y nos subieron a 1 hora porque le iba muy bien. Y entonces se volvió más complicado mantener, por ejemplo, todos los segmentos de humor, porque si hacíamos 2 programas a la semana nos daba tiempo de escribir, dirigir, producir, postproducir, y ahora ya teníamos menos contenido, era más en vivo el programa. Y bueno, pues nos estaban diciendo que teníamos un poco de bajo el rating, porque además ellos iban a vender la señal de Telehit en ese momento a Estados Unidos. Claro. Todavía no se transmitía Telehit en ese momento a Estados Unidos. Y entonces,
de rebeldes y de rockstars, caprichosos y pendejetes, güey, esa es la verdad. Dijimos, pues nos vamos a quitar una prenda en cada corte, güey. Voy a encuerar. Entonces primero nos quitamos el pantalón y nos quedamos en calzones, después la camisa, después los calcetines y al final nos pusimos unas tazas que teníamos en los genitales para cubrirlos y... Pero no cualquier taza. Bueno, eran unas tazas, una del América, de Chipotes era americanista y yo por llevarle la contra y por el Chivas. programa de Chivas que habíamos hecho, yo me puse la de las Chivas y... pues hicimos el último segmento así, bueno, ya nos vamos, no sé qué, nos vemos en la siguiente emisión de Guaguarones, y salimos, güey, así, y en la puerta llegó un mensajero con una carta que decía, su programa queda suspendido hasta nuevo aviso. Y ahí murió, güey. Luego nos enteramos que iban a hacer la fiesta de que, porque Telehit se iba a empezar a transmitir en Estados Unidos, y fuimos de colados. Y cuando llegamos, la chica de la cadena de Estados Unidos llega y nos dice, pero ¿cómo es que ya no está su programa? Yo vendí la señal de Telehit por Guaguarones, porque la gente quiere ver Guaguarones por las bandas de rock y por el humor que traen. Y nosotros le dijimos así de, güey, pues convence a estos güeyes. O sea, nosotros ya les dijimos de todas las maneras. Y no, ya no se pudo. Pero, insisto, te contaba hace rato que yo creo que fue la mejor manera de salir de ahí, cabrón. Pero bueno, hay una pausa. Sí creo que hubiera sido un pinche hitazo en Estados Unidos, Guaguarones. Sí, sí lo hubiera sido. Totalmente. Por esa ironía y desfachatez y porque esa doble moral también de los gringos, ¿no? Totalmente, no, y porque el público era mexicano y quería ver a sus bandas, güey, y sabían que había un movimiento muy bonito en ese momento, ¿no? O sea, había muchas bandas y justo era la época en que nosotros estábamos en la tele y Reactor, por ejemplo, estaba en la radio, es decir, era un momento en el que Órbita, que era la estación de rock mexicano, cambió de dirección y trajeron a todos los de Radioactivo, que se la pasaron diciendo que toda la vida decían que naco el Limer, y terminaron ahí, y el programador era Rulo, y el gerente era Marcelo Lara, el de Moderato, ¿sabes? Moderato. Y pues directamente ellos dijeron, no vamos a poner nada de ska. Había muchas bandas, por ejemplo, en ese tiempo habían hecho un concurso y había ganado DLD, esta banda que ahora llena estadios, y con Paco Familiar, el PJ, y el buen, ay, se me acaba de ir, Neville, saludo a ellos, carnales, y acababan de ganar un concurso, eran la banda que iban a lanzar, digamos, a todo, y a ellos les dijeron, a la chingada, güey, vamos a poner puro rock como de inspiración más inglesa, y yo creo que apoyaron a una música que, pues, no es que esté mal, güey, pero muchas de esas bandas ya nadie se acuerda porque siento que no había cosas muy originales, güey, era un pedo más de... De hecho, digo, hay que decirlo, como decía Charles Bukowski, no estamos criticando, estamos describiendo lo que pasó. Rulo y sus secuaces eran una especie de cadeneros, me gustó esa frase porque eran como tú sí pasas, tú no pasas, tú sí pasas, ella no pasa. Y con gran miopía, no, lo he dicho antes, claro, pero con gran miopía, porque en ese momento, por ejemplo, el movimiento de ska estaba todo y le cerraron la puerta, tenían esta onda hipócrita de decir, claro que sonamos ska porque tenían un programa el domingo a las 11 de la noche de 1 hora, ¿no? Que se llamaba Escándalo, y ahí ponían ska, güey, pero ¿quién iba a oír a las 11 de la noche un domingo? Bueno, no sé qué horario sea, pero sí, tenían 1 hora para poner ska, y entonces ya con eso se la sacaban de que sí eran todas las alternativas, pero en realidad era un momento en el que México estaba proponiendo una cosa para el mundo, igual y a ellos les parecía muy pedestre, y de hecho hay una frase de Molotov en una rola que dice, el rock es cultura, el ska es agricultura, que es esta onda... Si lo piensas bien, es una onda clasista, claro, o sea, mencionar a eso así directamente total. Era una cosa súper clasista. Y Molotov, ¿no? Dentro de su rollo así súper underground y todo chilanguero, es muy, muy fresa. Sí. Recordando, le mando saludos al señor González, nos llegó a contar aquí, mi querido Alfred, una anécdota. Cuando él creó el sello de Antídoto, pues DLD, de Paco Familiar, él produjo su primer disco de Dildo. Y se lo llevan al buen Rulo y a Marcelo Lar, y lo escuchan y lo mandaban al dildómetro, según ellos, que era el bote de la basura. Entonces, cuando llegaba una banda que era mala, decían al dildómetro, y se quedó como una broma de mal gusto, ¿no? Pues eso es lo que te digo, con gran miopía, porque, o sea, después, sin el apoyo de Reactor, Dildo llegó a ser, bueno, DLD llegó a ser una gran banda y con muchísimo público, o sea, ahora hacen el Palacio de los Deportes. Ahora son casi headliners de un Vive Latino. Son importantes, güey, y en ese momento le cerraron la puerta, y yo siento que
para el señor González fue muy cabrón, güey, porque él había invertido, puesto su espíritu, su dinero en una disquera independiente y estos güeyes dijeron, Nel, tú no. Así de cadena del rock, güey, ¿no? De antro. Tú no pasas, cabrón, ¿no? Oye, mi querido Alfredo, pero ahora vamos a otra parte que me parece muy, muy importante porque tú eres una persona que aparte como persona tienes una vibra muy, muy chingona. Digo, Muchas me hubiera gracias, gustado güey. conocerte por ahí de los 90s, 2000s, pero ahora que te conozco, veo que eres una persona muy honesta y sobre todo algo que es muy importante en el rock mexicano, no estás resentido. Y ahora tienes un gran proyecto que se llama Spanglish. Háblanos de él, yo lo escuché hace un par de días, me gustó mucho. Y ahí vamos a tener sorpresas porque también pronto va a salir un acetato en vinil. Y van a venir a tocar a la tienda, claro que sí. Pero háblanos de Spanglish. Mira, lo que me pasó es que siento que Mamá Pulpa, con esta onda irreverente y muy noventera, empezó a perder sentido para mí en algún momento. Hay mucha gente que lo sigue oyendo y yo te tengo que decir que estoy muy agradecido con la gente que sigue oyendo Mamá Pulpa porque a mí me siguen pagando regalías y yo sigo recibiendo una lana mensual de música que hice hace... Ya ves, Dani, deja de comprar piratería, cabrón, porque si compras el original le llega dinero a... Bueno, Alfredo, güey. eso es muy, muy chido. Entonces yo valoro muchísimo que haya gente que le guste Mamá Pulpa y a toda la gente que le sigue gustando, le agradezco y le mando todo mi amor y mi cariño. Pero para mí dejó de tener sentido eso, cabrón. O sea, eran unas rolas muy divertidas, de un humor que era chistoso en los 90, y siento que ya de pronto a cierta edad, como la mía, cabrón, estar cantando todo lo robo del supermercado, cada vez que me baño se tapa el caño, ya no me parecía tan digno, cabrón, ¿no? Y de pronto empecé a ver algunos compañeros de la época del ska haciendo giritas de medio pelo, y dije, güey, es que no se me antoja eso, cabrón, ¿no? Y prefiero guardar en un cajón a Mamá Pulpa y agradecer a toda la gente que lo oyó y empezar a hacer música nueva que me represente tanto en la lírica como en la música, ¿no? Y en ese momento justo me junté con Pascual, que tiene una pozolería, la pozolería Tixla, aquí en Fernando Iglesias Calderón, en la Jardín Balbuena. Porque hay que decir algo bien, bien importante, ¿eh? Que esta colonia, no como otros piensan que la Balbuena es el lugar que sería de barrio o de nacos. Pues eso dicen algunos. Eso dicen algunos, pero la Jardín Balbuena es cuna de muchas bandas de rock, entre ellas, mi querido Alfred, ¿cuáles? Sí, bueno, Mamá Pulpa, Luzbel, las Ultrasónicas, Hocico. Illinois, Hocico, muchísimas bandas, y bueno, también celebridades del deporte como el gran Hugo Sánchez, ¿no? el Cuchillo Herrera. Siempre ha sido nuestro orgullo Claro. deportivo. Pero bueno, aquí en Jardín Balbuena, de pronto un día me llama mi compa Pascual y me dice, oye, güey, vente a mi casa, te quiero invitar porque tuve un sueño, soñé contigo y me gustaría que vengas. Entonces vinimos, empezamos a palomear, empezamos a hacer un poquito de música, ¿no? Y empezaron a salir cierta onda como de inspiración muy mexicana, esta onda con el son. Claro. Yo en ese momento tenía un ukulele y había aprendido muchos años antes la jarana, y entonces empecé como a jaranear en un ukulele que me regalaron. Y empezamos a hacer ciertas ideas y de pronto el Pascual, que es un estudioso de la cultura tolteca, dijo, güey, ¿por qué no hacemos un ritual y sembramos una semilla para saber qué queremos hacer ahora? Entonces sembramos una semilla, güey, y como a las 2 semanas, cuando sembramos la semilla, él me dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que suceda? ¿Qué vamos a sembrar en el sueño? Y yo dije, güey, pues viajar, yo quiero viajar por el mundo tocando, ¿no? Entonces sembramos y a las 2 semanas nos dimos cuenta que la planta no se dio y él le preguntó a su maestro, oiga maestro, la planta no se dio, y dijo, no te preocupes, la planta no se dio, pero el sueño sí. Y a los 2 días nos llamaron para una gira por Canadá con Mamá Pulpa. Yeah. Entonces ahí me di cuenta como de, órale, cabrón, ¿no? Y en lo que ensayábamos las rolas de Mamá Pulpa para hacer esa gira, en los descansos tocábamos esta onda medio mexicana. Y yo me daba cuenta en ese momento, Memo, fue un momento, estoy hablando del 2018, es el año en el que está toda esta revolución política, ¿no? Del cambio de gobierno. Claro. Pero también era un momentito donde estaban ganando, cada año ganaban un director mexicano el Oscar de Mejor Película, estaban triunfando los chefs mexicanos en el mundo, ahí está Olvera y varios, y era un momento en el que yo sentía que la energía de México
estaba a punto de explotar, cabrón, ¿no? En todos los sentidos, y que en ese momento iba a haber un explotón de la cultura mexicana. Yo lo percibí, digamos, tuve cierto olfato para verlo y siento que ahora no me equivoco, ¿no? Porque claro, no solo el cambio político que ha generado en México, sino la música mexicana, como los corridos tumbados, están sonando en el mundo, güey. Ya no es como que los paisanos mexicanos lo hacen grande en Estados Unidos, Nel. O sea, está sonando en muchas latitudes, ¿no? Y pues fue como cierto tino de decir, lo mexicano es lo que rifa ahorita y vamos a hacer un proyecto de música mexicana contemporánea. Y así surge Spanglish. Entonces yo había tocado en una banda, estoy seguro que recuerdas una banda que se llama Juguete Rabioso. Claro. Yo, cuando Federico, el vocalista de Juguete Rabioso, decide hacer un proyecto solista, me invitó a mí como guitarrista para presentar el disco en el Lunario, y a Liz, la chica que canta en Spanglish, era la corista porque ella trabajaba en el estudio de Bonazo, componiendo música para cine y para tele. Liz estudió composición. Okay. Y entonces nos conocimos en un ensayo de Bonazo, nos empezamos a hacer amigos. Termina Bonazo corriéndonos de su banda. Luego quisimos hacer otra banda con otro compa, también tronó esa banda y de pronto dijimos, pues vamos a hacer nuestra propia banda. Entonces cuando empieza a surgir toda esta música de Spanglish, yo le llamo y le digo, oye, mira, tengo unas rolas, y entonces ella me dijo así de, no, Alfredo, yo ya me acaba de correr Bonazo del estudio y ya no me quiero dejar la música acá, ¿no? O sea, me quiero dedicar, estoy estudiando fisioterapia. Bajoneada. Ajá. Y entonces yo le dije, no, espérate, ¿cómo crees, güey? O sea, justo es el momento en que México y la cultura de México, esto que te estoy diciendo le dije a ella y le tiré todo mi rollo y la dejé bastante inspirada, y entonces a los 2 días me llama y me dice, ya compuse la canción, ¿cuándo nos vemos? Entonces vino al ensayo y tocamos esa rola y fue la primera rola que hicimos que se llama Voy al mar. Y de ahí, cabrón, dijimos, o sea, fue como un explotón de creatividad y yo creo que empezamos a trabajar y a los, no sé, 2-3 meses teníamos 15 canciones que nos encantaban. Y entonces nos vamos a la gira de Mama Pulpa a Canadá, y en Canadá conozco a Howard Redekop, que es un productor multipremiado que me contactó con el Jorge Vilchis, que tiene una banda que se llama Los Honey Rockets, que tocaba con La Gusana Ciega en algún momento. Y La Gusana Ciega produjo un disco con Howard y los nominaron al Grammy. Y entonces nos conectaron con Howard, yo le mandé las canciones de Spanglish y el güey nos dijo, me encanta. Y yo le dije, bueno, pues sí, pero ¿cuánto nos va a costar, no? Porque pues venir a producir a Canadá. Y me dijo, no, aplica esta beca, se va a abrir una beca en 2 meses, apliquen y a ver si les dan el apoyo. Y entonces aplicamos a la beca, güey, era un chingo de documentos que había que llenar, hacer un plan de marketing, un montón de cosas, todo en inglés y mandarlo, ¿no? Entonces me acuerdo que Liz dijo así de, vamos a quitar el ensayo, cabrón, hagan los instrumentos a un lado, vamos a poner unos escritorios y a trabajar. Y mandamos la aplicación y nos apoyó el gobierno canadiense con $20,000 y nos fuimos a grabar un disco hacia un estudio de sueño, cabrón, con un productor de sueño, y así fue como hicimos la música de Spanglish, cabrón. Entonces ahora, unos cuantos añitos después, digo, nos tocó la pandemia, nos partió la madre en algún sentido, pero no dejamos, y ahorita, pues ya el año pasado fuimos justo a tocar un festival en Vancouver muy importante, un festival latino que se llama Carnaval del Sol. Fuimos a un festival en Corea que se llama Gwangju Busking World Cup, y este año vamos a 2 de los mercados musicales más importantes, el de Colombia, que es el Circular, y una semana después vamos al de Toronto, que es el North by Northeast. Okay. Entonces, pues, güey, el trabajo ha rendido sus frutos. El movimiento, ¿no? Se dio. Pues no aflojar, ¿no? Porque o sea, con la pandemia pudimos haber aflojado y decir, no, ya la chingada. De hecho, Pascual, el baterista, y el bajista, un poquito después de la pandemia nos dijeron, ya no queremos tocar. Y entonces Liz y yo seguimos con el proyecto, nos volvimos un dueto, y hace unos meses volvió Pascual y ahora somos otra vez un grupo, ¿no? Bueno, un trío en este caso. Y pues estamos muy contentos, cabrón. A mí la música de Spanglish me llena muchísimo por el mensaje, por la música, porque la música mexicana fue siempre parte de mi vida, y cada vez que iba a tocar a Canadá con Mama Pulpa, me pasaba que los canadienses me decían, oye, está increíble, suena súper latino. Yo me ofendía, cabrón, decía, que esto no, yo quiero ser punk, quiero ser Y luego me di cuenta que, pues,
puedes salir de México, pero México no sale de ti, Claro. ¿no? Y entonces esa música latina se pudo poner en Spanglish. Y la verdad que para toda la gente que no ha escuchado Spanglish, chéquenlo, lo pueden checar en Spotify, están ahí sus rolas. Por favor, Spanglish Music empieza con E de español, Spanglish Music. Y en tus redes también Spanglish está en Facebook también. Todas las redes igual. Facebook, todo. Chequen esa banda porque les va a causar, son melodías preciosas, la voz de la cantante increíble, la verdad que es como verse en un mundo muy, muy nacionalista, pero también muy lindo, muy onírico, muy, muy padre. Les recomiendo mucho, porque sé que lo que hiciste con Mama Pulpa y ahora con Spanglish está hecho de corazón. Sí, totalmente. Oye, y una pregunta que es obligada, que si no me mata aquí mi querido el DJ viejo, ¿por qué se llamaban Mama Pulpa? Fíjate que cuando era niño yo veía una caricatura era una caricatura que tenía 3 segmentos. Y eran de hecho 2 caricaturas. Una era la hormiga atómica y otra era el inspector ardilla. Y en la hormiga atómica o en el inspector ardilla, no me acuerdo en cuál, tenían otras 2 caricaturas que salían en el mismo programa. Y una de las caricaturas que acompañaba, yo creo que al inspector ardilla, era el pulpo Manotas. No sé si alguna vez lo viste. Claro. El pulpo Manotas era un cabrón que vivía encerrado en un acuario, que es un zoológico de peces. Y cada capítulo él se escapaba del acuario para ir a conocer el mundo. Entonces era cierta clase de rebelde y siempre lo terminaban regresando al acuario. Y cuando él se metía en algún problema o algo, su frase era ¡ay, mamá pulpa! Y como con ese sentido juguetón, como ese sentido rebelde, irreverente, de ahí tomamos la frase mamá pulpa para jugar y hacer esa banda. Pues ahora ya lo saben, la verdad, porque pues la verdad me parece que son de esas bandas icónicas que hay que redescubrir en el 2024 post-pandemia. Y bueno, aquí mi querido Alfred me tiene un regalazo que la va a hacer la envidia de chicos y grandes. Cuéntanos cuándo salió este disco, mi querido Alfred. Este es el segundo disco de Mama Pulpa, no es el más clásico es el primero, pero es un disco que le tengo mucho cariño porque toda la idea está basada en los discos de vinil que yo escuchaba. Y nos dimos a la tarea en aquel momento, el 2010, que lo grabamos como entre el 2008 y el 2009, salió en el 2010, y nos dimos a la tarea de conseguir instrumentos viejos, amplificadores viejos, grabamos muchas cosas en cinta, y todo lo hicimos como con esa idea para que tuviera un sonido como muy, muy característico. Entonces lo que hicimos fue mezclar los mismos géneros que siempre hicimos, el ska, el reggae, el punk, el funk, pero como que en vez de que la referencia de ska fuera no sé, Real Big Fish o algo californiano, lo hicimos sonar como Scatalites. O le dimos un sonido muy antiguo y mira, te voy a enseñar, esto es muy chistoso porque si ves la etiqueta del disco la vas a reconocer. Es una etiqueta muy clásica de alguna marca de discos. Sí, Orfeón o Emi, claro, de eso. Sí, la galleta, claro. Y tiene ese mismo homenaje, ¿no? Sí, es como muy vintage. Esto uno lo ve y esto parecería que es un disco antiguo, ¿no? Y era toda la idea. Y en aquel tiempo lo hicimos con una tienda que se llama Retroactivo Records. Y ellos habían comprado la última planta maquiladora de vinilos. Se la compraron a la Sony por así baratijas y la pusieron a andar y hicieron varios discos, entre ellos este. Pues bueno, ese disco va a quedar aquí en el Museo de Factotum Records. Será un placer que ahorita nos lo autografíe y lo dedique. Y te voy a dejar un par de copias más claro, va a haber un par de copias por si alguien quiere venir a comprarlas. Exacto. Aquí van a tener disco de Mama Pulpa. Pues mi querido Alfredo, es un placer, la verdad. Gracias. Conocerte en persona siempre, como dice Oscar Wilde, a veces amo al artista y odio a la persona, en este caso no, amo al artista y amo a la persona. Muchas gracias. Eres una persona muy agradable, muy auténtico, y es lo que hace falta en el mundo, porque pareciera que no aprendimos después de la pandemia a volver a sacar esa parte humana de nosotros como seres humanos. Es un placer tenerte, esta es tu casa, gracias, regresa cuando quieras. Claro que sí. Vamos a tener proyectos, después vamos a estar informando a la gente de que posiblemente toque con su nueva banda de Spanglish aquí en Factotum Records, y es un placer. Y algo con lo que te quieras
despedir de todos tus fans, porque seguramente tienes un chingo de fans. Solo también reconocer el esfuerzo de Memo aquí. O sea, aquí hay un espacio de música, es un espacio de resistencia. Y digo de resistencia porque finalmente, pues ahora toda la música es digital y el hecho de que haya vinilos aquí significa un espacio de resistir a los tiempos, a los embates de los tiempos nuevos, pues la cultura, ¿no? ¿Qué cosa puede ser más representativa de la cultura humana que la música y los formatos digitales? Así que todos aquellos que tengan un sueño, ya sea de música, de arte, de poner una tienda de discos, sigan sus sueños porque solo así se cumplen y ustedes mandan, no, el mundo no se manda solo, el mundo lo creamos nosotros, así que sigan sus sueños como Memo aquí con la tienda, como nosotros con la música, y vayan por eso. Es muy cierto, sí, es muy, de hecho, una anécdota muy pasajera, pero muy padre, cuando llegué a conocer una banda favorita mía, los Editors, que vinieron a México a tocar un Vive Latino hace algunos años, yo le regalé al cantante una pulsera, siempre tengo pulseras de piel, y le regalé la pulsera y me di cuenta que ese día le dije, te voy a estar viendo en la primera fila, y estuve ahí, incluso hasta me saludó. Pero anoche que me fui a la casa estaba viendo en YouTube algunos videos y en un video un mes después, en un gran festival, el Pop Festival ahí en Holanda, me doy cuenta que trae la pulsera que le regalé 2 o 3 meses después y me di cuenta que todo se logra y cuando las cosas se hacen de corazón, todo es posible. Y había una frase muy en los 80s que decía, o setentera, que el disco es cultura. Y efectivamente, el disco es cultura. Esto nunca debió de haber pasado de moda. De hecho, es un arte objeto, es increíble tener una portada de la Velvet Underground o de Marillion o de los Rolling Stones. De hecho, chécate esto, Memo. Sí, fíjate, el disco es historia, en lugar del disco es cultura, pero bueno, es muy cierto. En ese momento pues era así como... Claro. Justo yo creo que este es de los primeros discos nacionales en ese momento donde se revitaliza la vida de los viniles, que es en el 2009, 2008. Sí. Y ahí vuelven los viniles a la vida y entonces, pues nosotros lo pusimos de cotorreo, el disco es historia, ¿no? Pero resulta que no. Y mira, quiero mencionar aquí un saludo al señor González, fue un músico invitado, acá hay varios, Mauricio Díaz, Aldo Max, Armando Vega Gil, en paz descanse, Amandititita, Ali Guagua, Ro Velázquez, Johan Soto. En fin, esto es una maravilla, que ya saben que aquí van a dejar 2 copias autografiadas. Si quieren venir por ellos, aquí van a estar. Y recuerden que hay que seguir apoyando al rock independiente y la música en vivo siempre se oye mejor. Y vengan a Factotum Records por el soundtrack de su vida. Chao.